Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues continuando con el tema de del discurso periodístico, vamos a abordar ahora también la parte del discurso televisivo. ¿Cuál es la diferencia entre estas situaciones, estas partes? Bueno, primero hay que tener claro cuáles son las finalidades que tendría en este caso una cuestión que se va a manejar en televisión. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues si estamos hablando ahora que está de moda el coronavirus, bueno, no de moda, pero sabemos que ese es el tema que se habla en los medios de comunicación, pues hay que saber cómo abordarlo también. Ya que vamos con esto, precisamente lo que comentábamos la sesión anterior en el foro, donde ustedes hablaban, donde se les había dejado una serie de preguntas, donde, pues si el tema del coronavirus había sido o estaba siendo manipulado por los medios. ¿Manipulada en qué sentido? En el sentido de dar noticias amarillistas, dar noticias hasta cierto punto pues manipuladas porque sabemos o tenemos la idea de que las cifras que nos muestran en televisión, en las conferencias a las 7 de la tarde con el doctor López Gatel, pues se nos dan unos números, no tenemos la certeza de que esos números sean efectivamente los casos de coronavirus que está teniendo el país. Mucho menos que sean los recuperados, mucho menos que sean los muertos. Puede que haya más, puede que haya menos. El punto no es tanto si vamos, el punto más bien es el cómo se abordan ese tipo de noticias. Y para ello, pues vamos a traer ese ejemplo actual, que es precisamente esta enfermedad, COVID-19, donde ya habíamos mencionado también en la sesión anterior, precisamente, ese tipo de manipulación. Yo les había sugerido, que de hecho esa va a ser la actividad que se les va a pedir que hagan. Yo les había pedido que vieran los noticiarios, bueno, no se los pedí de forma obligatoria, pero era una sugerencia. Entonces, ahora la situación es de que vean los noticiarios de noche, donde se habla de este tema, del COVID-19, y vean el sensacionalismo que utilizan las televisoras nacionales, bueno, las que son de televisión abierta, vamos. Me refiero a Televisa, Azteca y Grupo Imagen. Estas tres televisoras abordan el tema desde una perspectiva hasta cierto punto amarillista, sensacionalista, y le dan una cobertura de aproximadamente 30 minutos, algunos menos, algunos más, ¿no? Acabamos con esta situación. La sobreexposición de un tema, en este caso una situación que es crítica como esta enfermedad, pues lógicamente va a desembocar en pánico, en psicosis, en todas estas circunstancias que son hasta cierto punto negativas y que de alguna manera afectan pues al televidente, ¿verdad? A la persona que quiere informarse y que por eso acude a este tipo de noticiarios. ¿Qué sucedió, por ejemplo, ayer que se emitió bueno, primero se rumoraba en redes sociales la, la, vamos, el parón de producción de las cerveceras, de la industria cervecera? Pues la gente hasta cierto punto, pues en esos medios de pánico, o mejor dicho, en esas compras de pánico, pues a comprar cerveza a más no poder, incluso más que cuando hay una ley seca por motivos de elecciones, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hay elecciones locales o a nivel nacional, me refiero a federales, pues se emite esta ley seca donde pues la idea es de que el elector pues no consuma bebidas embriagantes para que pueda atender su compromiso electoral. Bueno, pues aquí es más o menos similar, o sea, el punto es de que lo vimos como a manera de chisme, de rumor en redes sociales. Obviamente, pues para aquellas personas que son o que gustan de este producto, que gustamos, ¿verdad? Yo me incluyo, pues nos pareció una medida así como que pues
extraordinaria, hasta cierto punto exagerada. Lo que lo hizo la mayoría de las personas, al menos en algunas regiones, es de que pues dedicarse a comprar cantidades industriales, si lo podemos ver así, cantidades exorbitantes de este producto que es la cerveza, pues de alguna manera para abastecerse, ¿no? Vean ustedes al principio de la pandemia, ¿qué es lo que, qué es lo que compró la gente? Papel higiénico. ¿Para qué? Bueno, pues eso tendrá que ver con alguna situación pues psicológica, ¿no? Pero la mayoría de la gente se encargó de comprar, perdón, papel higiénico de alguna manera pues para sentirse protegidos. Ahora que estamos en etapas de cuarentena donde es prácticamente nula la convivencia, pues el hecho de tú decirle a la gente que ahora pues, le vas a quitar un producto como la cerveza, digo, no en todos los casos, ¿verdad? Hay que entender que no es un producto de primera necesidad, o sea, es un producto, vamos a decir, hasta cierto punto recreativo. No es algo que nos surja tener en casa, no es algo que si no lo tenemos de eso depende nuestra salud, pues obviamente no, ¿verdad? Pero el hecho de estar encerrado y el hecho de estar en una cuarentena donde no tienes un roce social al que estás acostumbrado, al que tajantemente te metieron, pues te llevaron a esta cuarentena, pues habrá gente que dirá, bueno, pues ese, es que pues el hecho de consumir bebidas, pues era su manera de entretenimiento, ¿verdad? Digo, es hasta cierto punto un pensamiento, podríamos decir, no válido, pero pues bueno, hay gente que lo ve de esa manera, ¿verdad? Hay gente que se preocupa por esto. Bueno, el chiste es de que esta circunstancia la vimos en redes sociales, en los noticiarios, pues habría que ver de qué manera se manejó este tema con respecto del parón de la producción de cerveza. Independientemente de ello, estamos viendo que el tema de coronavirus, pues sí está llevándose en los medios, está siendo sobreexpuesto, está siendo hasta cierto punto sensacionalistas, lo están llevando así los comunicadores que presentan estas noticias. Digo, a final de cuentas, ustedes lo saben, el amarillismo en nuestro país vende y vende muy bien. Ustedes vean los periódicos, por ejemplo, del Esto, esos donde aparecen los muertos así, tasajeados y sangrando todavía y todo eso. Pues la gente los compra, ¿verdad? Es a lo mejor mucho el morbo que tenemos y acudimos a este tipo de periódicos. No significa que sean los más ideales, pues claro que no, ¿verdad? Pero bueno, pues al final de cuentas el amarillismo vende. Entonces, las noticias, al menos en televisión, así se llevan, perdón. Hay un establecimiento de la agenda en el que entonces pues, el encargado, ¿verdad? El jefe de noticias se encarga de determinar, perdón, se encarga de determinar qué noticias salen al aire, qué noticias a lo mejor tienen una menor cobertura y qué noticias pues de plano quedan fuera del espacio noticiario. Desde hace algunas semanas para acá, precisamente que yo empecé a analizar este eh, virus, este coronavirus, esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, pues evidentemente ya sabíamos en algún momento iba a llegar acá a nuestro país, pero a la par hay un brote de sarampión. Entonces, ¿por qué del sarampión no se está hablando, verdad? Y es contundentemente hasta con mayor nivel de mortalidad. Si es más contagioso a lo mejor el coronavirus, en este momento lo puede ser, pero hay un brote de sarampión que no se está atendiendo. Y eso es prácticamente de las noticias que se están evadiendo, al menos en televisión. ¿Para qué o cuál es la finalidad de esto? Cuando un programa noticiario televisivo quiere llevar o maneja estas noticias, pues tienen la finalidad precisamente de, como ya decíamos, de darle
mayor tiempo de exposición a algún tema. Ya dependerá de la finalidad, de ahí que se puedan surgir varias inquietudes con respecto del manejo de los temas en los medios de comunicación, en particular la televisión. Hay una película que se llama La dictadura perfecta, donde hablan precisamente del manejo de las notas, ¿no? En televisión. Ustedes recuerdan, pues, de hecho hace alusión a varias circunstancias que vivía nuestro país en ese momento, perdón. Peña Nieto siendo interpretado por este actor que ahora es diputado por parte de Morena. El gobernador corrupto, el manejo, bueno, las cortinas de humo, ¿verdad? O las cajas chinas, como le llaman ellos ahí, que son los temas de la agenda, o los temas que la televisión, en este caso, da prioridad sobre otro tipo de temas que están, pues, presentándose. Entonces, por ejemplo, ahí en esa película se le da prioridad, por ejemplo, al secuestro de 2 niñas, cuando en realidad el tema principal era pues, la corrupción del gobernador Carmelo Vargas. Me parece que era Carmelo Vargas. Sí, no. Pues, la corrupción de este gobernador, ¿verdad? Que desviaba millones de pesos, que aprovechaba el dinero para sus fiestas, que todo eso. Y había un personaje que ustedes lo conocen mejor como Mascarita. Bueno, si es que vieron alguna de sus películas, no me acuerdo el nombre del actor, pero este personaje es un diputado que pues va en contra del gobernador. Entonces, esos son temas, aquí en esta película nos lo explica de esa manera, ¿verdad? Son temas que están siendo pasados de lado y que a lo mejor debieron de haber sido prioridad en la agenda televisiva. No estamos diciendo, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que sea una estrategia del gobierno pues para desviar la atención de otros asuntos. Sabemos que hay una pandemia a nivel internacional, no es algo que esté dándose nada más acá, pero aunque esté dándose nada más acá en México, pues claro que no, es algo que es a nivel nacional. Entonces, lo que sí habría que pensar es precisamente cuál es el objetivo de manejar las noticias o darle prioridad a ciertas noticias. Cuando fue, por ejemplo, hace unos 11 años, 2009, que fue la situación del H1N1, sí, evidentemente había una cobertura más o menos igual, exponencial de ese virus, o bueno, mejor dicho, de esa enfermedad, que fue el H1N1, o la influenza, la gripe porcina, como se le llamaba en otros lados. Y bueno, pues también se limitó o se hizo a un lado los temas de inseguridad, porque en aquellos ayeres, más o menos por ahí de, como decíamos, 2009, pues era cuando la violencia estaba en todo su apogeo. Precisamente aquí en La Laguna había mucha violencia, mucha inseguridad. Y entonces se maquillaban las cifras o se maquillaban las notas pues de la violencia que vivía el país en aquel entonces. Claro, porque teníamos una noticia también grande que era la influenza H1N1, sin dejar de darle la importancia que evidentemente tuvo, ¿verdad? Porque cobró miles de vidas, así como lo va a hacer el coronavirus. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ya decíamos, depende tanto del cuál es el objetivo o a dónde queremos llegar con esas coberturas o esas noticias, ¿no? Darle tanto tiempo de exposición. Ahora, lo que viene a ser importante aquí también es cómo se manejan esas noticias. Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? El comunicador tiene la responsabilidad de ser lo más objetivo y claro posible con esas notas que van presentándose. Si yo sé, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un comunicador, que yo aparezco en televisión y bueno, pues obviamente tengo un equipo de redacción, un equipo de noticias, o jefe de información, ¿verdad? Que es el que me indica, pues, qué noticias sí y qué noticias no. Entonces,
Si yo tengo a mi equipo y yo estoy al aire, entonces lo más probable es de que me digan el noticiario, la mayor parte del noticiario vas a manejar el coronavirus. Entonces tienes que ganar rating, tienes que ganar puntos de share, que bueno, pues eso ya en su momento lo tuvieron que haber visto, supongo. Si no, pues investiguense lo que es puntos de rating, puntos de share, porque para este tema sí es así como que muy particular que lo sepan. Entonces, tienes que ganar rating, tienes que ganar share, que significa que son los puntos, o sea, que le ganas a tu competencia. Entonces tú tienes que abordar las noticias de una manera que atraigas al público. Televisa muchos años lo ha hecho muy sensacionalista e incluso también ya TV Azteca adoptó esa fórmula de llevar a cabo las noticias. Yo incluso hice una publicación en mi cuenta personal de Facebook, precisamente hablando de eso. Los noticiarios, al menos estos tres de Televisa, Azteca y Grupo Imagen, al menos aparece bueno, vamos a decir una ciudad y vamos a decir en la parte de arriba de esa ciudad, un letrero que dice coronavirus como si fuera precisamente una película donde se hablara de epidemias, de zombies, de situaciones extremas, de peligro, todo eso. ¿Por qué lo hacen así o cuál es la intención? Pues precisamente ganar el rating. Entonces ahora, ¿qué es lo que sigue con el comunicador? Poner cara de preocupado, eh, hablar hasta cierto punto con un tono de voz más de preocupación, más de incertidumbre, de qué va a pasar con nuestro... Todo eso. Ese tipo vamos, son estrategias discursivas, estrategias de oratoria, precisamente para ganar la atención, en este caso del público, en este caso de la audiencia pues se casa con o empieza a tomar como creíbles, a tomar como líderes de opinión a estas personas, a estos comunicadores que aparecen precisamente en los noticiarios. Entonces el comunicador tiene el objetivo también de traer el rating. Pues claro, las televisoras a eso se dedican, eso está bastante claro. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues precisamente como mencionaba, mucho amarillismo, mucho sensacionalismo. Aquí la parte discursiva o la parte verbal también va a tener mucho que ver. En Grupo Imagen sobre todo son situaciones o son muy dados pues a no escatimar en el cómo mostrar los hechos. Ayer precisamente se mostró pues cómo estaba la situación en Ecuador, un país de Sudamérica que actualmente es como pues el caos, ¿no? Sabemos que en México pues también hay caos, hay muchos casos. En Ecuador, considerando que es una población menor, que es un país más chico que México, pues hay bastantes casos también. Pero la diferencia es de que queman, queman a los que ya fallecieron por coronavirus, los queman en las calles, la gente se muere en las calles. eh, y nos presenta o Grupo Imagen presentó las imágenes o de cómo se está viviendo esta situación en Ecuador. A punto particular, bastante amarillista, ¿no? Porque el hecho de mostrar la muerte, cómo los queman, porque aparte no censuraron nada, pues es algo de lo que hemos venido mencionando. O sea, este discurso televisivo a través de imágenes y de la parte verbal, pues tiene que vender de algún modo. Lo hicieron muy amarillista, mostrando a los infectados muertos, muriéndose en la calle, quemándolos precisamente en la calle. Gente asustada, aterrada, pues precisamente comentando cuál era la situación que se estaba viviendo ahí en Ecuador, o que se está viviendo en Ecuador. Todo eso. No sé si Azteca y Televisa lo hicieron, pero al menos Imagen lo hizo. Y ya cuando regresaron del corte, o bueno, no del corte, sino de la transmisión de las imágenes,
el comunicador que es Ciro Gómez Leiva, que se supone que es uno de los más creíbles, de los líderes de opinión más factibles en el sentido de que son de los más serios aquí en México, pues comentando, ¿no? De que qué terrible situación en Ecuador, México para allá va y que hay que ponerle las pilas, quédate en tu casa, hashtag, todo eso, ¿no? Pues lamentablemente eso es lo que vende, o sea, hacer las cosas de esa manera es lo que nos deja. No queremos decir que eso está mal o que por ser un tema serio, delicado como es el COVID-19, pues no lo tengas que abordar con esa seriedad y que estés jugando, que estés riéndote, pues obviamente no, ¿verdad? Pero hay que ser muy certeros. Bueno, entonces, en conclusión, digo, para ya ir cerrando este monólogo, el discurso televisivo tiene mucha relación con el discurso periodístico. Perdón, eso en virtud del tema de la agenda, que establezca la agenda televisiva, cuáles son los temas que van a presentarse, en este caso en noticiarios. Eh, Cuando hay un tema de suma importancia, en este caso que es el coronavirus, pues ese es el tema que lleva prioridad. Hagan la prueba, véanlo, cuando menos de aquí al fin de semana, porque pues ya vienen las vacaciones, entonces no nos vamos a escribir en un buen rato. Vean esos noticiarios, van a ver que la exposición del coronavirus es excesiva, amarillista, sensacionalista, y además el comunicador pues también tiene que ver, ¿no? Tiene que ver precisamente en emplear palabras, en emplear o transmitir emociones de preocupación. Ojo, no decimos que no sea una situación de preocupación, claro que lo es, sí es una situación de preocupación, pero pues hay que saber pues manejar los temas, ¿no? Yo creo que lo que le hace falta o lo que menos le falta a este país es precisamente que exista pánico y preocupación precisamente por este tema. Sí existe mucha desinformación, eso sí, mucha desinformación por el tema del COVID, pero bueno, mucho de eso tampoco se está hablando en los medios. Entonces, bueno, ya decíamos que cuando el discurso televisivo, decíamos que lo que establezca la agenda, lo que es el tema de la agenda, de eso se habla. Dependerá del tiempo de exposición que tú le quieras dar. Obviamente se le da a veces a unos más, a unos menos, ¿no? En este caso del COVID se le da muchísimo tiempo. El comunicador, ¿qué papel representa? Bueno, pues él tiene que transmitir la noticia dependiendo de los intereses de la televisora. No estamos afirmando tampoco que todas las televisoras sean amarillistas, al menos las de nuestro país, las tres cadenas nacionales, o de televisión abierta, mejor dicho, pues sí lo están siendo. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Es importante que si tienen alguna duda con respecto del tema, pues la vayamos resolviendo. Eso en virtud de pues ir mejorando o ir avanzando pues en los temas que pues, nos quedan pues, de este cuatrimestre, que ya no son muchos tampoco. Nos vamos, bueno, ese es el tema de hoy. Después viene la Semana Santa, o lo que vendría siendo la Semana Santa, que ya se nos adelantó bastante. Y entonces, bueno, esa semana no nos vamos a escribir, van ustedes a descansar un poco y ya después regresamos con el cierre del cuatrimestre y ya iremos viendo lo que sería su proyecto final. Pásenla bien, cuídense, lávense las manos, sean higiénicos y que estén muy bien.